Hola, soy Miguel Ángel Bertis, su profesor de este curso optativo de diseño e impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal con base en estándares de competencia laboral. En esta ocasión vamos a abordar el tema del informe del curso de capacitación. A esta altura ustedes ya han elaborado su carta descriptiva, han diseñado las actividades del encuadre, inicio, desarrollo y cierre del curso de capacitación, han diseñado también las estrategias de evaluación y sus instrumentos, y ahora es el momento de abordar el tema de la evaluación, el tema del informe del curso de capacitación. Bien, pues vamos a pasar a la estructura de este informe. Es importante señalar que la estructura la vamos a abordar desde el requerimiento que establece el estándar de competencia 217, el que se llama impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal. Este estándar nos establece una serie de criterios que vamos a abordar. Me parece importante decirles que estos criterios serán los mínimos. No quiere decir que en el informe no puedan agregar otras cosas que les parezcan importantes, que consideren valiosas para incorporar a su informe, pero que, digamos, no son excluyentes. Vamos a ver solamente las características mínimas que este estándar 217 establece para el informe de capacitación. Solamente en el caso de la lista de asistencia como anexo, les voy a hacer alguna sugerencia que no viene en ese estándar, pero que sí establece el estándar 301, que es el de diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal y sus instrumentos de evaluación. Para aquellos que deseen certificarse en ambos estándares, cuenten ya de una vez con un diseño de lista de asistencia que les permita abordar ambos estándares de competencia. Bien, pues vamos a empezar. Estos serían los elementos mínimos que establece el estándar. Mi sugerencia es que no solamente analicen este video, sino que realicen un formato. El formato más básico sería una carátula con la lista o digamos con los títulos de lo que va a ir abordando cada uno de estos elementos para ser rellenados. Una lista, digamos un formato mucho más vistoso, mucho más elegante, sería diseñar una carátula y una serie de separadores para incorporarse en una carpeta donde establezcan cada uno de estos puntos junto con un índice para encontrar cada uno de los apartados que tendrán que desarrollar para su informe. Pero eso es algo que ustedes diseñarán con base en la actividad que describimos en la plataforma, que básicamente es lo que estoy diciendo, y ustedes entregarán a través de un archivo PDF para que lo podamos valorar. La valoración que haré será simplemente con una lista de cotejo, verificar que tengan todos los elementos que voy a anunciar aquí y que son los que se establecen en el estándar de competencia 217 de conocer. Si los cumplen, entonces el formato es suficiente, por lo tanto no es tan importante que sea vistoso, que sea elegante, pero siempre recuerden que ese diseño también, si lo van a entregar a un cliente, habla mucho de cómo es su profesionalismo y de cómo desempeña sus productos. Bien, vamos a empezar con el formato. Debe tener un encabezado. El encabezado, además de la institución que da la capacitación y en la que se da la capacitación, que pudiese no ser la misma. Además de eso, lo que establece el estándar como mínimos es que debe contener el nombre del curso, el nombre del instructor y las fechas en las que se impartió el curso o en las que se deberían de haber impartido. Ahorita vamos a comentar que puede haber incidencias en las cuales se modifican las fechas, pero aquí en este momento se pone en el encabezado de acuerdo a lo que se planificó. El primer apartado se llama resultados de aprendizaje. En los resultados de aprendizaje ustedes deberán integrar por lo menos 3 subapartados, uno que tenga resultados de las evaluaciones, análisis de los avances contra los resultados planeados y las desviaciones presentadas. Esto lo voy a explicar en las siguientes láminas. El segundo apartado se llamará valoración del instructor. Como es un informe, deberán presentar estos 5 elementos: comentarios del instructor acerca del proceso y del grupo, los comentarios del instructor acerca del aprendizaje del grupo, las contingencias que se presentaron. Aquí es donde puede haber la explicación si se cambiaron las fechas de impartición del curso y cómo se resolvieron. Las mejores prácticas, que se refiere a aquellas cosas que, de acuerdo a la valoración del instructor, salieron bien, dieron buenos resultados y por lo tanto es recomendable volver a realizar en otros cursos semejantes o con grupos similares. Y el nivel de cumplimiento de los objetivos y de las expectativas. El tercer elemento que tiene que incluir el informe es la valoración desde el participante. Es aquí donde se deben presentar los resultados de la encuesta de satisfacción y en un apartado especial los resultados de las recomendaciones de los participantes para mejorar el curso.
este elemento que recuerden habíamos señalado que debe incluirse en la encuesta de satisfacción como una pregunta abierta, independientemente de que la encuesta se pudiese haber diseñado con preguntas cerradas o con una escala de valoración. Debe haber una pregunta abierta donde se le pregunte al participante cuáles son sus recomendaciones respecto al curso. Y al final siempre habrá un apartado con anexos donde se presentará la lista de asistencia y las gráficas que presenten de manera visual los resultados de las evaluaciones. Bien, vamos a ver entonces en qué consisten los subapartados más bien del apartado de resultados del aprendizaje. Ya había enunciado estos tres elementos: resultados de las evaluaciones, análisis de los avances contra los resultados planeados y las desviaciones presentadas. En los resultados de evaluaciones prácticamente lo que hay que presentar son los resultados de los instrumentos de evaluación que ustedes realizaron. Idealmente en una tabla donde cada renglón corresponda a un participante y en cada columna se coloquen cada una de las evaluaciones. Recuerden que por lo menos deben tener una evaluación diagnóstica, una evaluación intermedia o formativa y una evaluación final o sumativa. Adicionalmente, hay una encuesta de satisfacción, pero esta se presentará en el apartado que corresponde a la valoración de los participantes. En este caso, es importante también presentar para cada participante los resultados de sus evaluaciones, ya sean resultados cuantitativos o cualitativos, y recomendablemente un renglón final de promedios o de totales, dependiendo del tipo de instrumento que aplicaron. Bien. Además de eso y derivado de eso, en el siguiente apartado, el análisis de los avances contra los resultados, lo que tienen que realizar es una reflexión o una interpretación basada en estos resultados de las evaluaciones sobre el desarrollo efectivo de las competencias o el logro de los objetivos por cada participante y a nivel del grupo. Es decir, hay que explicar para aquellos participantes que no obtuvieron la máxima calificación cuáles fueron sus deficiencias, por qué no obtuvieron esas calificaciones, y si son valoraciones cualitativas, señalar también cuáles serían las áreas de oportunidad o de mejora y cuáles serían aquellas buenas prácticas que se observaron. Es decir, es una interpretación, un análisis de los resultados que se presentan en la tabla en el apartado o subapartado que le precede. Ahora, en el último apartado, las desviaciones presentadas, es una valoración del análisis de los avances contra los resultados. Y lo más importante, aquí se deben señalar las implicaciones que tienen estas desviaciones, es decir, las razones por las cuales, que ya presentamos en el apartado anterior, no se cumplieron o no se lograron las máximas calificaciones o resultados de las evaluaciones que se aplicaron. Hay que explicar qué implicaciones tienen sobre los resultados de la capacitación, ya sea profesionales o laboralmente. ¿Qué es lo que puede suceder o cuáles serían las consecuencias si el capacitando no obtuvo la mejor evaluación? Si tenemos capacitandos que inclusive pudiesen haber obtenido un resultado que no acredite el curso, ¿eso qué quiere decir? Lo que aprendió o lo que se lleva, ¿cómo implica o cómo va a impactar en su desarrollo profesional o laboral? Igualmente, los resultados que son buenos resultados, ¿qué beneficios van a tener según lo esperado, según el objetivo del curso? ¿Cuál es el nivel que van a alcanzar efectivamente o se esperaría que alcancen efectivamente en su desempeño laboral o profesional? Bien, en el siguiente apartado, la valoración del instructor. Aquí es importante que se presenten los comentarios del instructor acerca del proceso y del grupo, es decir, se describen las características del grupo, si el grupo es un grupo activo, un grupo participativo, un grupo pasivo, un grupo que discute mucho. Todo eso se plantea en este apartado y cómo se fue desarrollando el curso. El siguiente apartado o subapartado son los comentarios del instructor acerca del aprendizaje del grupo. Aquí se comentan las fortalezas y las debilidades. Es importante señalar que las debilidades deben referirse a aquellos elementos del perfil del capacitando o del grupo que le generaron obstáculos importantes o que jugaron en el proceso de aprendizaje. Asimismo, también sus fortalezas, es decir, cuáles habilidades dentro del curso, al ponerlas en juego con los nuevos conocimientos o nuevas habilidades o competencias que se esperan desarrollar en el objetivo del curso, cómo fueron potencializando o pueden potencializar algunos desempeños futuros. Bien, los comentarios del instructor sobre las contingencias y su resolución. Aquí se debe señalar desde aspectos
como fallas en los equipos tecnológicos, como elementos que no estuvieron presentes como papelería, plumones, plumas y cómo se resolvieron, así también contingencias importantes como presencia de sismos, inundaciones, incendios que pudieron haber afectado el curso y cómo se resolvieron y sus efectos o implicaciones que tuvieron dentro del proceso de aprendizaje. Si se tuvieron que modificar actividades, si se tuvieron que modificar horarios, si las evaluaciones tuvieron que ser aplicadas en forma diferenciada, todo eso se debe de señalar en las contingencias y su forma de resolución. Bien, las mejores prácticas, les recuerdo, siempre es importante destacar aquellas cosas que salieron bien, porque es importante tenerlo presente a la hora de diseñar o de impartir un nuevo curso que sea semejante o con un grupo de participantes que tengan las mismas características. Y el nivel de cumplimiento de las expectativas respecto a los objetivos. Recuerden que cuando hicieron el encuadre del curso, como instructores se debieron haber levantado las expectativas de los participantes y es el momento en el cierre cuando se hace una valoración de las expectativas contra los aprendizajes u objetivos alcanzados efectivamente. Aquí debe informarse esa reflexión que se hace en ese momento con el grupo. Bien, vamos a ver entonces ahora esta parte que tiene que ver con el segmento o el apartado de la valoración de los participantes. Aquí, igual que los resultados de aprendizaje, lo recomendable sería presentar una tabla con cada participante por renglones y los resultados de cada uno de los reactivos de la encuesta de satisfacción en cada una de las columnas. De esta manera se puede apreciar o se puede presentar cuáles fueron los elementos del curso que mejor fueron valorados por los participantes y qué elementos hay que mejorar. Recuerden que deben incluir desde aspectos como las instalaciones del aula de capacitación, el material didáctico, el desempeño del docente, el equipamiento y su eficiencia en el uso para la capacitación y asimismo presentar en el siguiente apartado un resumen de estos elementos que aportan los participantes que les llamamos una pregunta abierta en la que les pedimos que nos den algunas observaciones para mejorar el curso. Estos elementos que son generalmente cualitativos son muy importantes para entender cuáles son los aspectos que los participantes perciben que deben ser mejorados o aquellas cosas que están funcionando bien y que ellos mismos piensan que vale la pena reconocer. Bien, ahora vamos a ver finalmente los anexos. Se anexa la lista de asistencia y la gráfica con los resultados de aprendizaje. Aquí simplemente quiero acotar elementos importantes de presentación y en la lista de asistencia algunos elementos que sí se incluyen en el estándar de competencia 301 para la certificación de la competencia de diseño de los cursos de formación de capital humano. Bien, la lista de asistencia tendría que tener un encabezado donde se establezca el nombre del curso, bueno, el nombre de la institución idealmente, pero también el nombre del curso, el nombre del instructor o el capacitador y las fechas y lugar donde se imparte el curso de capacitación. Asimismo, debe tener un renglón para cada uno de los participantes y una columna para cada una de las sesiones donde se señale su asistencia o su inasistencia. Idealmente, esto no lo requiere el estándar 301 y menos el 217, pero idealmente yo recomiendo que se incluya la firma del capacitador, lo cual certifica que esa lista de asistencia es la que realmente se llevó a cabo en el curso y la firma de cada uno de los participantes, ya que generalmente puede tener implicaciones no solamente para el acreditamiento del curso, sino muchas veces también implicaciones de naturaleza laboral. Para aquellos cursos que las empresas registran en sus programas anuales de capacitación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, generalmente porque se deben impartir dentro del horario laboral, generalmente se consideran como asistencias o inasistencias laborales y tiene implicaciones en posibles descuentos, sanciones, etcétera. Por lo tanto, muchas veces es importante que el participante esté de acuerdo y certifique o reconozca por lo menos en qué sesiones asistió y en qué sesiones, de ser el caso, no asistió. Bien, en la gráfica de los resultados de aprendizaje, aquí la recomendación, hagan una gráfica sencilla. Entre más simple sea a la interpretación es mejor. Un histograma o una gráfica de líneas, claro, está abierta a su desarrollo profesional, pero preséntenla de manera profesional. Debe tener un título, debe tener un nombre para el eje de las X, un nombre para el eje de las Y. Idealmente en las X se pone las iniciales o los nombres completos, pero generalmente es más simple poner las iniciales o el número de los participantes y en el eje de las X, de las Y, el resultado de cada uno de los instrumentos de evaluación. Bien, pues hasta aquí ha sido todo. Me parece que
esta actividad que les estamos solicitando es importante para la certificación, pero no es complicada. Pues hasta aquí el video y les deseo que nos podamos ver muy pronto